En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos del consumidor. Usted sabe que semanalmente intentamos acercar el tratamiento de temas que nos afectan de manera cotidiana como consumidores. Muchas veces son cuestiones que son más sensibles que otras por la habitualidad. A veces hablamos de los servicios públicos, a veces hablamos de la telefonía móvil y otras ocasiones tocamos temas que tienen que ver con cuestiones más excepcionales pero que también nos hacen vulnerables. Hoy justamente vamos a tratar una cuestión que probablemente sea más excepcional justamente, pero que también implica una serie de recaudos que debemos tomar como consumidores. Y es la cuestión de la compra-venta de inmuebles. A veces el esfuerzo de una vida volcada en un proyecto habitacional y no sabemos cuáles son los gastos que nos corresponden, la información que debemos o podemos exigir, qué consecuencias tiene suscribir un boleto de compra-venta, las cuestiones vinculadas a la escritura, en fin, todas estas cuestiones trascendentes antes de tomar la decisión de compra de un inmueble. Vamos a hablar sobre esto con un especialista, el doctor Marcelo Versalis, que nos visita hoy en nuestro estudio. Aprovecho para invitarlos, como lo hacemos semanalmente, a concurrir a nuestros sitios de internet, tanto nuestra página de Facebook, Consumo Respeto, como nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, para que nos haga llegar, como lo hace habitualmente, todas las propuestas, críticas, en fin, lo que usted crea que contribuya a mejorar nuestra propuesta semanal. Enseguida estaremos con estos temas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. ¿No te morís de ganas? Los dos ahí en el agua. Es una locura. Tus hijos pueden llegar en cualquier momento. Ay, Juan, reprimir tus impulsos eleva los indicadores de estrés y condiciona tus acciones cotidianas. Sentir adrenalina potencia en un 30% más tu creatividad. Las sensaciones que no experimentás entre los 18 y los 25 años nunca vuelven a darse de la misma manera. Por eso no se trata de pensar en animarse, sino en decidirse y hacerlo. ¿Lo hacemos? John Hus. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Marcelo, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. La verdad que hace rato hablábamos de la posibilidad de que nos visites y la verdad que para nosotros es muy importante contar con vos. Vamos a hacer una presentación formal, lo hacemos semanalmente. Estamos con Marcelo Versalis, que es abogado, es doctor en Derecho y profesor universitario, entre tantos otros antecedentes. Seleccionamos arbitrariamente algunos como para simplemente presentarte. Y el tema que nos convoca hoy, tal vez, decíamos en la introducción, pueda ser algo más excepcional que otros aspectos de la vida cotidiana del consumidor, pero no por ello menos importante, porque tal vez lo que está en juego en una decisión de compra es un proyecto de vida. No solamente el proyecto de vida, sino el esfuerzo de toda una vida.
y muchas veces en el esfuerzo de esa vida se van muchas cosas. Y entonces es necesario justamente al consumidor brindarle las herramientas necesarias para que sepa a qué enfrentarse más. Hoy, digamos, con los emprendimientos que se están haciendo, porque si uno ve al comienzo, ve prácticamente una maqueta, y en esa maqueta tiene que visualizar de acá a 4 o 5 años lo que va a comprar. Y lo que va a comprar, ni más ni menos, es el aire. Claro. ¿No es cierto, Javier? Entonces, ese aire, de alguna manera, lo tenemos que materializar para que la persona que compra eso vea de acá a 4 o 5 años, justamente, que eso se materializa en su propia casa. Para llegar a eso, el consumidor tiene que pasar por una serie de pautas a los efectos que eso se materialice. Y eso fundamentalmente parte de lo que se llama el documento de venta. En ese documento de venta, que ya la vieja Ley de Defensa del Consumidor establecía, se establecen una serie de pautas como condiciones, garantías, seguros y demás, que el consumidor debe saber. Ahora, Marcelo, antes de entrar un poco a esta cuestión que nos importa muchísimo, porque son las cuestiones bien concretas que la gente tiene que tener presente, sí. Decinos, no siempre que hay una compraventa de inmuebles hay una relación de consumo. Digo, porque la gente quizás dice, bueno, siempre que compre una propiedad voy a estar protegido por la ley. No. Vos bien decías o insinuabas cuando uno ve un proyecto. Exacto. Es el típico caso de la constructora que ofrece un proyecto inmobiliario. Exactamente. ¿Cuándo, más o menos, como para tener una idea, podemos decir que estamos amparados por el régimen de defensa del consumidor y cuándo no? Bueno, evidentemente estaríamos amparados con el régimen cuando, digamos, estaríamos frente a una empresa que se dedica básicamente a la construcción. Porque aquí nosotros debemos diferenciar dos aspectos. Las empresas de construcción, que sí están amparadas por la Ley de Defensa del Consumidor, y el simple agente inmobiliario. Porque el simple agente inmobiliario, en realidad, lo que hace es vender una propiedad, y como nos convence a nosotros los abogados, tenemos nuestro estatuto, tenemos nuestra ley, que sí nos ampara. Vale decir que si un abogado comete una infracción en el ejercicio de su profesión en forma individual, no está amparado por la Ley de Defensa del Consumidor, al igual que el martillero, sino que debería hacer la denuncia para que el colegio oportunamente actúe. Son las grandes empresas, son las que justamente el consumidor va a estar amparado. Ahí hay una primera aclaración importante para saber, para que la gente sepa, bueno, además de las normas que me tutelan, está la legislación de consumidor. De todas formas, también para clarificar, cuando interviene un agente inmobiliario, ¿en qué lo afectaría en principio la ley de consumidor? Vos decías que no en lo que hace a la operación, es decir, él no es el dueño del inmueble o el que desarrolla y lo comercializa, actúa como intermediario. Exactamente. Pero muchas veces informa sobre características. Exactamente. Cobra una comisión por exactamente. Ahí nosotros tenemos que diferenciar algunos aspectos, porque siempre cuando vamos a una inmobiliaria aparece la figura de la reserva. Y generalmente la reserva se confunde con la seña. Y aparece una palabra en latín que es ad referendum. Entonces uno pregunta, ¿qué es ad referendum? ¿Sí? ¿Te parece que fuese algo mágico? Y después, muchas veces, esa reserva mágicamente se convierte en la seña. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La reserva es justamente inmovilizar un determinado bien por un tiempo muy pequeño para que el que hace la propuesta al intermediario se la transmita al vendedor para que sepa cuál es la oferta y si la acepta o no. Correcto. Aquí nosotros debemos, y como una regla de hierro, que la reserva siempre se debe devolver. Perfecto. Es decir, ¿qué significa esto? Si uno va a una inmobiliaria y deja 1.000 pesos, 2.000 o lo que fuera, si el vendedor no acepta la reserva, el agente inmobiliario la debe devolver. ¿Por qué? Porque quien contrató al agente inmobiliario, ¿el comprador o el vendedor? El vendedor, que fue el que puso el inmueble a la venta. Lo único que hizo el futuro comprador fue justamente ofertar, y si el otro no lo quiso, se la debe devolver. Acá hay una serie de picardías en la cual dice, no, la reserva es como gastos o lo que fuere. No, la reserva se debe devolver. Bueno, es una aclaración importantísima. Importantísimo, ¿por qué? Porque es ad referendum. Y ad referendum es a referencia de quién? Del comprador. Si yo ofrezco por un inmueble $80.000 y si el vendedor lo ofrece 90.000, obviamente no le convino y me debe devolver la reserva. Perfectamente.
¿Cuáles son en general los principales problemas que tiene el comprador en las operaciones inmobiliarias? Bueno, muy bien. Los principales problemas que tiene el comprador en las operaciones inmobiliarias, hay varios. El código, digamos, originariamente no hablaba del estudio de títulos, porque se decía que el estudio de títulos significaba un aspecto que tenía que ver con la técnica notarial. Y yo acá traje apuntado que es el 1138 del Código Civil reformado. El artículo 1138 del Código Civil de la Reforma trae 4 puntos que son fundamentales: el estudio de títulos, los antecedentes, la mensura y el pago de los tributos posteriores. Si el consumidor va a comprar un inmueble, a estos consorcios o a estos fideicomisos, lo que fuere, ¿qué significa el estudio de títulos? Significa la verificación de los antecedentes de quien alega un derecho. Si yo alego un derecho, que soy el titular, debo demostrar que mi título es perfecto. ¿Qué pasaría si yo compraría un inmueble que hace 5 años vendió a alguien con un poder falso, o una sucesión inexistente, o un testamento que le falta un testigo? Claro. Ese título es imperfecto. ¿Qué pasaría si yo compro un inmueble en el cual hay una donación con un pacto de reversión y el donatario muere antes que el donante? El donante puede hacer uso del pacto y la venta se cae. ¿Qué pasa con los pactos de retroventa? Ese es el estudio de títulos, es decir, la verificación de todos los antecedentes. Y el comprador, cuando va a comprar, lo primero que tiene que hacer es que el escribano le exhiba el estudio de títulos para saber que eso es perfecto. Porque aquí el seguro no es como en Estados Unidos, que el seguro de título lo dan las empresas de seguros. El seguro de título acá lo da el escribano. Perfecto. El segundo elemento que yo entiendo es la mensura, que parece que está incorporado en el Código Civil, que parece que fuese un elemento, digamos, medio extraño. Pero supongamos que uno va a comprar una casa en un country. Esa casa está establecida como lote de terreno. Se hace la casa y cuando se va a vender aparece una mansión. ¿Quién paga la diferencia? De los impuestos atrasados, de las actualizaciones y demás. Todas esas cuestiones son muy importantes a tener en cuenta por el consumidor. Y otra de las cuestiones también importantes son los tributos que se deben pagar con posterioridad a la venta. Por ejemplo, el pago de los impuestos. Si nos vamos a una cosa más común, por ejemplo, es el tema del certificado de expensas. Yo voy a comprar un departamento, ¿no es cierto? Voy a comprar un departamento. Bueno, muy bien, se piden los informes de dominio, inhibición, no tiene deudas, se piden los certificados de informe administrativos de deuda y demás, y pedimos el certificado de expensas. Muchas veces el certificado de expensas no se lee con detenimiento. Pero ¿qué pasa si el consorcio tiene un juicio por despido del encargado? ¿Qué pasa si el consorcio tiene un juicio porque por el hueco del ascensor se cayó una persona? ¿Qué pasa si el consorcio tiene un juicio de medianería? ¿Qué pasa si el consorcio tiene juicios por todos lados? ¿Quién los paga? ¿Cómo sabe el escribano cuánto debe retener? Imposible. Claro. Ese certificado de expensas considero que tiene una importancia tan grande como el título. Y no se le presta mucha atención. Y no se le presta mucha atención. ¿Por qué? Porque la ley notarial no lo determina como un elemento obligatorio y no establecido en el código. Y eso es muy importante para los consumidores, porque si uno va a comprar, como bien dijiste vos, que se le va la vida en eso y no observa ese certificado de expensas, es muy probable que tenga un juicio de por vida de algo que él no sabía. Claro. ¿Quién? Sí. Bueno, digo, son aspectos muy importantes que vos señalás y que me parece que para mucha gente van a ser verdaderamente novedosos. Es decir, ya deben estar tomando nota, muchos televidentes, como lo hago yo también. Pero, Marcelo, te pregunto, avanzando un poco más, hablamos de la reserva, hablamos de los principales problemas. Vamos a imaginar que el vendedor acepta la propuesta,
o mejor dicho, nos ponemos de acuerdo, porque estamos imaginando un supuesto en el cual un vendedor podría ser un particular. Sí, sí. Pero cuando hablamos de protección del consumidor, vos bien decías al principio, nos referimos más a las empresas que se dedican al negocio constructivo, al negocio de la comercialización. Entonces, vamos a imaginar que hay un acuerdo sobre el precio. Sí. Eso es una reserva, bueno, listo. Ahí vamos al paso del boleto de compraventa. Sí. Ahí, ¿quién se ocupa de redactarlo? ¿Es un contrato sujeto a condiciones generales? Bueno, ahí es muy interesante la pregunta. Acá nosotros lo primero que tenemos que ver es, como un elemento previo, preliminar, cuáles son las condiciones de dominio. Entonces podríamos pedir un informe de dominio e inhibición para saber en qué condiciones se encuentra el inmueble. Primera cuestión. La segunda cuestión es el tema de la seña. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la reserva no es que se pasa mágicamente al concepto de seña, sino que tenemos que entregar una seña. Muchas veces la gente confunde, ¿no es cierto?, que la seña tiene que ser un 25, un 30, un 40. En realidad, la seña puede ser, como me decía un gran profesor, el doctor Sago, puede ser del 1 al 99%. Claro. Es decir, la seña no tiene absolutamente monto en cuanto a la cuestión. El problema de la seña es que antes era de carácter penitencial y ahora con la reforma es de carácter confirmatoria. Y tiene una penalidad, es una de las normas que el código tabula. Esto significa que si se arrepiente el vendedor, debe entregar, Vélez decía otro tanto. La reforma dice doblada, con poco no correcta la definición, porque doblada significa lo que yo di más 2. Sería 3. En cambio, otro tanto es lo que yo di más otro tanto. Claro. Entonces, yo entiendo que sería lo que di más otra suma igual. En cambio, si se arrepiente el comprador, pierde lo entregado. Normalmente, el que redacta el boleto de compraventa es, si estamos en estas empresas, sería el vendedor o el empresario. Ahí nosotros normalmente estaríamos frente a un contrato de adhesión, normalmente, pero podríamos establecer algunas cláusulas, a través de cláusulas que se pueden negociar, muchas veces con el tipo de construcción, con el tipo de características de la marmolería, la calidad de los sanitarios, etcétera. Este boleto de compraventa obviamente tiene que tener características muy particulares en cuanto al tiempo, la escrituración, los gastos, porque en realidad siempre cuando uno ve un boleto, siempre se pone sobre los usos y costumbres. Claro. El problema es que son los usos y costumbres inmobiliarios, eso no existe. En realidad hay gastos que debe soportar el comprador y hay gastos que debe soportar el vendedor. El vendedor, ¿qué tiene que soportar? Como dijimos antes, los gastos de mensura, los gastos del estudio de títulos y los tributos que deben pagar con el impuesto a las ganancias y el impuesto a las transferencias inmuebles. El comprador debe pagar los honorarios y los gastos que demande la inscripción de la compra. Los honorarios del escribano. Exacto. Y ahí te engancho y te pregunto, ¿quién designa al escribano? Porque hay varios supuestos, ¿no? Hay varios supuestos. Hay un principio básico que se establecía antes que decía que el que compra tiene el derecho a elegir. Ese es el principio básico. En las ventas así de grandes emprendimientos, por una cuestión de practicidad, normalmente el escribano lo pone la empresa. Porque pues, si tenemos que escriturar 100 inmuebles, es muy difícil designar 100 escribanos diferentes. También, ¿qué pasa con los bancos? ¿Qué pasa cuando uno compra un inmueble con una garantía hipotecaria? Interesante eso. ¿Por qué? Porque ahí aparece una tercera figura que sería el escribano del banco. Normalmente se ha llegado a establecer que fuese uno solo para evitar los gastos. Pero también, en cuanto a las garantías, hay que tener mucho cuidado, sobre todo a las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales, que es la 24441, que es una ley que, digamos, que se realiza en inaudita parte y prácticamente en 5 o 6 meses el deudor moroso estaría en la calle. Bueno, son temas delicados y para tomar bien en cuenta. Entonces, decías sobre la distribución de los gastos, que es muy interesante que la gente sepa bien qué cosa le corresponde a cada uno, qué aspecto le corresponde, y la cuestión del escribano, que es central, ¿no? Cuándo tengo derecho a designarlo
y que usualmente en los emprendimientos, en los cuales particularmente relaciones de consumo, es justamente cuando el comprador, por regla general, no lo estaría designando. Exactamente. Hay otros temas que tal vez son importantes para clarificar, que tienen que ver con... Vos habías mencionado el boleto usualmente como un contrato sujeto a condiciones generales. Sí. Esto tiene además toda una lectura, ¿no?, en cuanto a la interpretación en beneficio del consumidor. Exacto. Pero también desde el punto de vista contractual hay otros aspectos que se podrían acoplar. Muchas veces estos emprendimientos realizan publicidad o campañas de difusión, de promoción, y después pasa que lo que compramos no condice con lo que publicitaron, o sea, ni siquiera con lo que está en el boleto. Entonces, bueno, ahí cómo juega la cuestión de la validez contractual de esa publicidad. Bueno, ahí nos encontraríamos con una cuestión bastante interesante que sería la publicidad engañosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros compramos un producto y el contrato o el boleto de compraventa es celebrado, generalmente, en estos casos, como dice acá Javier, el boleto se realiza, ¿no es cierto?, y va a un anexo con todas las condiciones técnicas y específicas de los objetos, bienes, servicios y fundamentalmente materiales que se van a incorporar al departamento. Es decir, ¿qué pasaría si yo compro un inmueble con determinadas características y el inmueble se termina de cualquier forma? Obviamente, en este caso, el consumidor tiene el derecho, ¿no es cierto?, de iniciar las acciones. Pero además hay un tema fundamental. Hay un tema fundamental. Que son, antes existía la ley de prehorizontalidad, ¿no es cierto?, que está incorporado hoy en el artículo 20, 70 y 71 del Código Civil, en el cual la empresa que vende, el empresario que vende el inmueble debe sacar un seguro respecto de las condiciones de ese inmueble. Y si el inmueble no se termina mal, deberá devolver, levantar las garantías y pagar los intereses por ese inmueble que no se terminó justamente, como vos preguntabas, en las condiciones que se habían establecido. Perfecto. Y en relación a la posibilidad de que aquello que se especificó en la publicidad y que después no aparece recogido en el bien, sí, el consumidor ahí tendría derecho a exigirlo directamente, decir, mire, usted propuso el vaso ese, así que yo lo quiero, es parte del contrato. Exactamente, digamos. Absolutamente. Esto es una cosa muy común. ¿Por qué? Porque muchas veces, y vuelvo a repetir, si uno compra un inmueble de acá a 3 o 4 años, los costos tal vez varían y el precio aumentó. Por lo tanto, si yo celebré un contrato, ya no es un problema del consumidor, es un problema de la empresa que no hizo bien los cálculos. Y por lo tanto, el consumidor deberá exigir lo que firmó. Perfecto. Marcelo, a modo de cierre, quería preguntarte si pudieras comentarnos, según tu experiencia, cuáles serían los aspectos que el consumidor debe tomar especialmente en cuenta al momento de celebrar una operación de compra-venta. Muy bien. La pregunta es excelente. Yo diría que acá debemos diferenciar dos aspectos. El inmueble en sí mismo y el aspecto jurídico. Siempre digo lo mismo. Puede ser el mejor inmueble de toda la vida. Puede ser el inmueble soñado, pero jurídicamente es un desastre. Entonces, yo pienso que lo primero es el aspecto jurídico. Partiendo de esa base, uno puede lograr el mejor inmueble y no al revés, porque si uno ve el mejor inmueble y jurídicamente es un desastre, obviamente va a terminar un desastre. Es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es la verificación de todos los antecedentes y fundamentalmente el informe del administrador del consorcio. Perfecto. Bueno, creo que ha sido clarísimo. Por supuesto que te convocamos a volver en una ocasión pronta al programa y te vuelvo a agradecer que nos hayas visitado. Gracias a vos. Muchas gracias. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta.
Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿No te morís de ganas? Los dos ahí en el agua. Es una locura. Tus hijos pueden llegar en cualquier momento. Ay, Juan, reprimir tus impulsos eleva los indicadores de estrés y condiciona tus acciones cotidianas. Sentir adrenalina potencia en un 30% más tu creatividad. Las sensaciones que no experimentás entre los 18 y los 25 años nunca vuelven a darse de la misma manera. Por eso no se trata de pensar en animarse, sino en decidirse y hacerlo. ¿Lo hacemos? John Hus. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.